La parte C de estructuras metálicas livianas está referida al dimensionado de la correa. La bibliografía recomendada para poder entender los pasos a seguir en el procedimiento del dimensionado de la correa los van a encontrar en todos estos CIRSO que están acá y que lo pueden bajar de internet, y a medida que vamos avanzando durante el desarrollo de la clase vamos a ir viendo para qué usamos tal CIRSO. Habíamos visto en las partes anteriores del módulo el criterio de proyecto, y nos habíamos centrado en qué cosas a tener en cuenta en el criterio de diseño, que una vez que tenemos los elementos principales definidos, la forma, disponemos de las correas, de los arrastramientos, las columnas y las fundaciones. Para luego continuar con el criterio de cálculo. De más está decir que cualquier proyecto o planteo estructural necesitamos las plantas para poder realizar el planteo estructural, los cortes para ver la tipología elegida, y acá en el criterio de cálculo lo que vamos a hacer primero es determinar las solicitaciones. ¿Qué es? Implica determinar los esfuerzos a lo que está sometida la estructura bajo los distintos estados de carga. Como por ejemplo, vamos a comenzar el análisis de carga analizando la carga muerta o peso propio, a quien denominamos D, la carga viga o sobrecarga, que va a ser L, y la acción del viento, W, para luego hacer el dimensionado, porque la parte de los detalles constructivos vamos a ver en la siguiente parte. El dimensionado de una correa triangular de filigrana lo vamos a hacer del siguiente modo. Antes que nada, lo principal es en nuestra planta realizar el planteo estructural. Por ejemplo, en este sencillo ejemplo tiene el frente 22,50 metros y en su parte más larga 40,50 metros. Por lo que se sitúan los elementos principales que están en rojo cada 4,50 metros y las correas cada 1,25 entre la separación entre correa y correa. La altura de la construcción en su lado menor es de 5 metros y en su altura máxima es de 9 metros. Antes de ir al dimensionado, siempre hacemos el predimensionado de los elementos de la cubierta. Tanto la correa como la viga están situados como elementos simplemente apoyados, por lo que ambos los vamos a predimensionar con la relación de H es igual a L sobre 35. Nada más que va a variar la longitud de la correa, la longitud de la viga, sobre 35. Bueno, la correa nos daba un 0,13 metros, o sea 13 centímetros, y el B, según el reglamento, sería H sobre 2. Pero al dividir la altura en 2, por lo general el B, el ancho de la correa, este ancho, nos da pequeño. Por lo que vamos a optar a tomar un B de 0,12 y la altura de 0,20. Con la viga sucede lo mismo, y entonces decimos que por razones estéticas y constructivas vamos a adoptar una altura de la viga de 0,65 y un B de 0,25.
Para el análisis de carga vamos a tener en cuenta el siguiente CIRSOC, el 101 y el 102. El 101 habla de las cargas permanentes y sobrecargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras. Y el 102 de los comentarios al reglamento argentino de acción del viento sobre las construcciones. Ambos realizados en el 2005. O sea que son reglamentos nuevos. Luego lo que tenemos que hacer es realizar el análisis de cargas. El análisis de cargas para las cargas permanentes o cargas muertas. Y entonces analizamos qué tipo de chapa, los ganchos, la aislación y otras cosas que necesita la cubierta y estimamos un valor aproximado de 0,10 y 0,20 kN por metro cuadrado. Tenemos que sacar por otro lado el peso propio de la estructura, o sea, de la correa en este caso, y vamos a decir que el peso propio de nuestra correa va a ser a 0,0122 por el número de cordones por el área. Entonces, 3 por 1,13 sería el área de los cordones que hemos adoptado. Eso nos da en un valor de kilonewton sobre metro, que al separarlo en la separación entre correa y correa nos da 0,03 kilonewton por metro cuadrado. Una vez que hemos hecho eso, este valor con este lo sumamos y lo multiplicamos por la separación entre correa y correa para obtener el valor en kilonewton sobre metro. ¿Por qué? Porque se trata de un elemento lineal. Esa carga muerta lineal de la correa la vamos a adoptar de 0,45 kilonewton sobre metros para el ejemplo. Luego debemos hacer la sobrecarga o carga viva, según el CIRSOC 101, y ya vamos a ver enseguida en la diapositiva siguiente de dónde sale el valor de la carga viva, que es igual a 0,96 por R1 y por R2. Luego debemos calcular el área tributaria de una correa, que sería la luz de la correa por la separación, como vemos acá reemplazado los valores, y obtenemos lo que nos dice el reglamento, que se usa esta sobrecarga o carga viva para cuando la área tributaria de la correa es menor a 19 metros. Cuando sucede eso, el R, que es un factor, va a ser igual a 1. Y como la cubierta tiene una pendiente, tenemos que sacar un valor que es F, que va a ser igual a 0,12 por la pendiente en porcentaje, y decimos, esto lo da el CIRSOC, ¿no? 0,12 por 9 por menos 5 metros sobre la luz. ¿Y por qué por 100? Porque es en porcentaje. Esto nos va a dar 2,13 y según el reglamento también cumplimos con lo que dice el reglamento, que cuando R es igual a 1, F debe ser menor a 4. Cuando R es igual a 2, tenemos que hacer con esta fórmula, bueno, reemplazamos los valores, y como observamos, la carga es muy elevada, entonces vamos a optar por adoptar una sobrecarga viva de 0,30 kN sobre metros cuadrados, y la pasamos a la carga lineal multiplicándolo por la separación entre correa y correa y obtenemos la carga viva lineal de 0,38 kN sobre metros.
Acá les decía hace rato de dónde sacábamos el valor. Acá dice, según el CIRSOC 101, están las sobrecargas mínimas para cubiertas, para cubiertas planas, horizontales o con pendientes y curvas. Y entonces, bueno, ahí nos habla de las condiciones a respetar o a seguir para calcular la sobrecarga. Pero bueno, como habíamos visto que era muy grande la sobrecarga con respecto a la carga muerta, decidíamos optar por un valor menor. Luego tenemos que determinar la carga del viento. Según el CIRSOC 102, capítulo 4, en donde, bueno, tenemos que leer todas las condiciones que nos dicen para que tenga validez el procedimiento de diseño. Y en otra tabla del CIRSO, en la figura 27, nos da la velocidad básica del viento para Tucumán. En este caso vemos que lo he marcado con color, es de 40 metros sobre segundo. Acá también vemos en esta figura que nos da directamente, dice velocidad básica del viento en las ciudades, no están todas las ciudades, acá está San Miguel de Tucumán, 40 metros sobre segundo. Bueno, el factor de importancia va a depender de las categorías de exposición. Y veamos la generalidad. Dice, para cada dirección de viento considerada se debe determinar una categoría de exposición que refleje adecuadamente las características de las irregularidades de la superficie de terreno para el lugar en el cual se va a construir el edificio o la estructura. Entonces, no es ni A ni es B, pero sí es C. Dice, terrenos abiertos, con construcciones dispersas, con alturas generalmente menores a los 10 metros y nosotros tenemos 9 metros. Luego empezamos a determinar la acción del viento en la estructura. Decimos que, bueno, en San Miguel de Tucumán tenemos 40 metros sobre segundo, la velocidad del viento, que la topografía es homogénea y que estamos en un terreno cuya exposición es C. Entonces, comenzamos a determinar las presiones de diseño para los componentes y para los revestimientos. Para ello hay que sacar el área efectiva del viento. Y A1, o sea, el área efectiva 1, teniendo en cuenta la longitud de la correa por la separación. Reemplazamos los valores y tenemos en tantos metros, obvio, el área. Para el área 2 va a ser la longitud de la correa por la longitud de la correa sobre el número de cordones. Tenemos 3 cordones, 450 tenemos la longitud de la correa. Hacemos la operación y nos da 6,75 metros cuadrados. De estas dos áreas siempre hay que elegir la mayor. Entonces nos quedamos con 6,75 metros cuadrados. Con esos datos obtenidos, ya vamos a ver en la siguiente tabla de dónde sacamos estos valores para poder determinar la presión del viento y la succión del viento. Entonces, para esa presión de tabla sacamos este valor por el factor de corrección, por la exposición C, por el factor de importancia, que es I, ya lo vamos a ver, y reemplazamos los valores. Este valor nos da en newton sobre metros cuadrados, por lo que lo dividimos en 1000 para obtener el valor en 0,805 kilonewton sobre metros cuadrados. Lo mismo sucede con el valor de la succión. Es un valor en donde tenemos que interpolar porque para este caso, para la presión, sí tenemos la zona 2 y hay que entrar y es fácil encontrar el valor, pero para cuando es
esta parte no se encuentra directamente entonces con los valores que encontramos ahí. Tenemos que interpolar y determinar el valor aproximado y multiplicarlo por el factor de corrección por exposición y por el factor de importancia. Acá está la tabla de donde yo les decía, de donde sacábamos, por ejemplo, para la cubierta. Estamos en la zona 2, tenemos un área efectiva del viento, ¿estamos? Y empezamos a encontrar los valores de acuerdo a la velocidad del viento. En este caso, por ejemplo, para las paredes no tenemos la zona 2, por lo que nos quedamos en 5 y empezamos a interpolar entre este y este valor y para poder arribar a la succión del viento. De esta tabla, acá tienen el factor de exposición, a que es igual el valor 1,40 y el factor de importancia de la categoría 3 es 1,15. Bueno, continuamos diciendo que para lo que hemos hecho estamos considerando los valores de presiones de la zona 2 correspondiente a los aleros. La acción del viento sobre la correa va a ser igual. Al W del viento va a ser igual a esa presión que hemos calculado hace rato por la separación entre correa y nos da un valor en kilonewton sobre metro. Esa es la presión. Y la succión del viento va a ser igual al BW con el valor negativo que habíamos sacado de la presión de la succión por la separación y obtenemos el valor para la succión. Luego determinamos todos los esfuerzos para momento y para corte. Para momento debido a D, debido a la sobrecarga y debido al viento. Como la correa es un elemento simplemente apoyado, el momento va a ser igual a D por la luz al cuadrado sobre 8. Reemplazamos los valores y como es correcto, el momento nos tiene que dar en kilonewton sobre metros. Lo mismo hacemos con la carga viva. La carga viva por la luz al cuadrado de la correa sobre 8 y obtenemos tantos kilonewton metro debido a la sobrecarga. Y así hacemos para la presión del viento y para la succión del viento, con los signos positivo y negativo. También hacemos lo mismo con corte. Tenemos que determinar el corte debido a D, debido a la sobrecarga y debido a la presión y a la succión del viento. Y obtenemos los valores como es de esperar, reemplazando los valores que hemos sacado en kilonewton como corresponde. Después, según este reglamento, el CIRSOR 102, que es el Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones, nos recomienda hacer las siguientes combinaciones de carga. Entonces, extraemos estos 3 estados de carga y lo vamos a calcular en la próxima diapositiva. Bueno, comenzamos diciendo que para el primer estado de carga hay que considerar 1,2 de D más 1,6 de la sobrecarga viva más 0,8 del viento. Bueno, reemplazamos los valores y empezamos a decir, sacar el momento último, decimos 1,2 del momento debido a D, más 1,6 del momento debido a L, más 0,8 del momento debido a la presión del viento. Reemplazamos los valores y nos da de tantos kilonewton metro ese momento último. Lo mismo hacemos, sacamos el corte último diciendo que es 1,2 de ese corte debido a D
más 0,5 del corte debido a L más el 0,8 del corte debido al viento. Y obvio, acá como estamos tratando de esfuerzos de corte, los resultados nos tienen que dar en kilonewton, los momentos en kilonewton metro. Para el segundo estado de carga, dice el reglamento que tenemos que hacer 1,2 de D más 0,5 de la carga viva más 1,6 del viento. Bueno, reemplazamos los valores como lo hicimos anteriormente, es reemplazar los valores y obtenemos que para este estado de carga tenemos 5,9 kilonewton metro y la acción del viento, disculpen, de acuerdo a este estado de carga tenemos un esfuerzo de corte igual a 5,277 kilonewton. Y este es el tercer estado de carga, en donde es 0,9 de D más 1,5 del viento. Esto es para succión. Bueno, sacamos lo mismo, el momento último, decimos 0,90 por el momento debido a D más 1,5 del momento debido a la presión de la succión del viento. Bueno, determinamos los valores y hacemos lo mismo para sacar el valor de corte requerido, que va a ser a 0,90 por el B debido a D más 1,5 del corte debido a la succión del viento. El quinto paso es hacer la verificación de las secciones. Y para ello vamos a tomar un acero de F22 y con una tensión de fluencia de 220 megapascales. El reglamento establece que el acero debe ser F240 y el FI 240 megapascales, pero yo lo hice, digamos, con estos valores al ejercicio numérico. Bueno, para el cordón superior vamos a adoptar 2 phi del 12. Y se debe cumplir que el esfuerzo requerido debe ser menor o igual a la resistencia de diseño o a la capacidad de trabajo del elemento. Luego pasamos al estado límite para el cordón comprimido superior y vamos a decir que el momento de diseño de ese cordón superior va a ser igual a el coeficiente de reducción, que es 0,85 por estar comprimido, por el N es el número de cordones, por el área de los cordones, por la tensión de fluencia del acero, por H y por 10 a la menos 3 para que el resultado nos dé en kilonewton metros. H, que es la distancia o brazo de palanca expresada en centímetros. Bueno, seguimos sacando la capacidad de resistencia del elemento que tenemos que verificar con esta fórmula también y decimos ya que va a ser igual ese momento o esa capacidad de resistencia de diseño va a ser igual a ese phi de 0,90 por el número de cordones por el área por H, que es 20 y la tensión de fluencia multiplicada por 10 a la menos 3, que es 0,001. Bueno, nos verifica que la capacidad de resistencia del elemento es mayor al momento requerido. Luego sacamos el área. Tenemos que verificar el área diciendo que es la capacidad de resistencia del elemento sobre phi
por el número de cordones, por la tensión de fluencia del acero, por H y por 10 a la menos 3. Bueno, reemplazando los valores y nos verifica la sección. Bueno, entonces tenemos que decir que, por ejemplo, tenemos que continuar con el cordón traccionado y sacar para el estado más desfavorable. Entonces decimos, la resistencia o la capacidad de resistencia del elemento va a ser igual a este phi por la altura, por el número de cordones, por el área, por el factor, disculpen un momento, por la tensión crítica, por 10 a la menos 3. Acá optamos un phi del 16, que nos da tantos centímetros cuadrados. Acá vamos a optar 0,85. K es igual a 1. Y L es 20. Después sacamos el lambda, que es la esbeltez, diciendo que es 1 sobre pi, que es 3,14 por 20. Y bueno, reemplazando los valores que ya habíamos puesto anteriormente también, nos da 0,42. Con esa esbeltez vamos y sacamos de la tabla 5, 2, 1, extraigo kappa, que es 0,96. Y después lo que tengo que hacer es reemplazar. Esto es la tensión crítica. Entonces decimos el phi por, bueno, reemplazamos los términos de la fórmula y nos da tantos kilonewton metro. Esta capacidad de resistencia del elemento siempre debe verificar que sea mayor al momento último solicitado de la pieza. Y también tenemos que encargarnos de calcular o dimensionar los cordones, estos dos cordones, estas dos diagonales de nuestra filigrana. Y obvio que también tenemos que cumplir que el corte requerido sea menor a esto. O sea que la capacidad de resistencia del elemento, o sea, al corte, sea mayor al corte requerido. Bueno, acá hay una vista lateral y una transversal, en donde vemos S20 sería el paso de la diagonal. Lo que sí no tenemos es la longitud de la diagonal. Entonces, acá tenemos un ángulo que es beta y que lo desconocemos. Vamos a adoptar phi del 8 para estas diagonales que tienen 0,50 centímetros de área. Bueno, hay que determinar en base a relaciones trigonométricas cuánto es el valor de alfa, sacar el seno y sacar la tangente del ángulo beta para saber el valor del coseno. Luego vamos directo a sacar el valor de corte, que va a ser igual al coeficiente de reducción a la compresión por el número de planos que absorben el corte. Dije que es y por lo tanto es 2, por el área de la diagonal, que es 0,50, y la tensión crítica, que va a ser kappa por la tensión de influencia del acero. Bueno, reemplazamos la fórmula, obtenemos kappa, para que después reemplacemos en esta fórmula que ya la escribimos acá. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacar la longitud de la diagonal, de esta diagonal. Y voy a decir que va a ser la raíz cuadrada de S al cuadrado
sobre 4 por la altura al cuadrado más b al cuadrado sobre 4 y determinamos que la longitud de la diagonal es tantos centímetros. Bueno, después este K ya va a ser, digamos, 0,85, ya no va a ser 1. Entonces, por la longitud de la diagonal, y ya tenemos que nos da un valor esto de 19,55. Bueno, y después determinamos, reemplazamos la fórmula a que es igual este corte. Ya tenemos todos los factores, los términos de la ecuación, reemplazamos y determinamos que ese corte o el corte o la capacidad de resistencia al corte del elemento es mayor al esfuerzo último de corte. Y eso es algo que siempre se debe verificar.